¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a Mabel Bianco, una referente nacional e internacional en la defensa de los derechos de la mujer. Fundó y dirige la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer. Entre otras cosas, en el año 2019, hace muy poco, la única argentina dentro de las 100 mujeres más influyentes del planeta. Bueno, vamos a hablar de los 40 años de democracia, si la evolución de los derechos de la mujer fue al compás del proceso democrático en la Argentina, de qué es lo que pasa con la violencia también, tanto la violencia doméstica, la agresión, los femicidios, en fin, un tema que a uno le cuesta entender porque cuanto más difusión, incluso hubo un cambio en la calificación del delito, que pasó a llamarse femicidio, antes era un crimen pasional que era un atenuante, hay más femicidios en la Argentina. Enseguida con Mabel Bianco, aquí en Perfiles de hoy. ¿Qué tal, Mabel? Un gusto tenerte, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto volver a Santa Fe y volver a tu programa. Bueno, a ver, en lo personal, ¿qué fue lo que disparó esta vocación de meterte en el tema de los derechos de la mujer, de la discriminación, de la violencia? ¿Qué fue lo que despertó esa pasión que vos tenés? Bueno, yo tuve... Vos sabés que soy médica, sí, y ya tengo muchos años, así que de las viejas camadas, digamos, donde todavía había mujeres, ya había bastantes, pero no tantas como ahora. Y cuando entré a hacer guardias a un hospital, entramos 3 mujeres, una guardia que era muy masculina, en un hospital del Gran Buenos Aires con mucho movimiento, era interesante, y crearon, justamente por la cantidad de trabajo que había, crearon la guardia del día domingo. Entonces entramos 3 mujeres, yo con una amiga y compañera de la facultad y otra muchacha. Ese hospital, en el último piso, tenía el departamento, el área, la zona de los médicos de guardia y demás, pero nosotros no pudimos ir ahí. A nosotros nos mandaron a una piecita delante de un sector de internación de mujeres que tenía 2 camas y éramos 3. Por lo tanto, los turnos eran de a 6 horas. El turno de 12 a 6 de la mañana, bueno, había 2 que podían dormir. La otra se tenía que quedar haciendo turno a la noche porque no teníamos dónde dormir. Esto para darte una idea de cómo viví en carne propia la discriminación, porque cuando decíamos arriba hay lugar, no, ellos decían, ese es nuestro reino. ¿Qué pasaba ahí? No sé, porque ni siquiera almorzábamos ni comíamos ahí, no podíamos entrar, era el sector de los varones. Entonces, bueno, eso te da una idea. Yo hasta ese momento no había percibido así en carne propia la discriminación. Ahí la sentí, la viví, incluso, bueno, al principio nos hacían todas las perrerías, todas las que te puedas imaginar, nos dejaban en los sectores más complicados a las noches solas, bueno, esas cosas que se hacen y todavía se siguen haciendo con esto de los bautismos, viste que hay en algunos sectores, para nosotros era una cosa que se alargaba. Y bueno, eso me impactó. Te impactó en lo personal. Me hace acordar, tiempo atrás tuvimos una charla con Susana Stochero, que en su momento integró la conducción tripartita de la CGT,
la primera mujer en la historia, y cuando entran a la sede de la CGT, ella pregunta, ¿dónde está el baño de mujeres? No, acá no hay baño de mujeres, ¿no? Acá no hay baño de mujeres. No, si no había mujeres, ¿para qué iba a haber un baño de mujeres? Bueno, y a partir de allí empezó toda una lucha, ¿no? O sea, lo sufriste en carne propia y a partir de allí, bueno, una reacción. Vino todo incluso con esta compañera mía, y en nuestro grupo éramos varias mujeres, y lo hablábamos también con nuestros compañeros varones, porque no lo habíamos vivido en la facultad, lo empezamos a vivir en la medida que salimos a la práctica hospitalaria. Esa es la verdad. Ajá. Y esto, bueno, te marca, ¿no? Te marca. Y después yo fui a estudiar, yo quise hacer salud pública. ¿Sos máster en salud pública? Soy máster en salud pública, pero aquí en la Universidad de Buenos Aires, en ese momento teníamos la Escuela de Salud Pública, pero exigían 5 años previos de trabajo para poder hacer la especialidad. Y yo la verdad es que quería hacerlo antes. Hice 1 año y medio de clínica general en una residencia, pero después yo ya me quería especializar. Entonces, y no quería ir a Estados Unidos. Entonces tuve la oportunidad de que vino un profesor de la Universidad del Valle, Colombia, y con todo lo que ellos hacían me pareció muy interesante, y entonces me fui para allá. Y ahí vi ya, no lo viví yo en realidad, pero vi cómo la discriminación para las mujeres, que estaba en la sociedad argentina, pero que yo no la veía tan clara. Ahí fue clarísima, fue clarísima. Te digo, desde que yo había cosas que llegué y preguntaba, ¿y esto por qué? Avisos en las calles de que se había muerto un señor y que se presentaran quienes fueran los hijos de ese señor y que tenían derechos. Ajá. Bueno. Yo nunca había visto una cosa así. Y entonces pregunté y me dijeron, sí, porque aquí es muy habitual que haya hijos naturales y que, bueno, tienen derechos, pero hay que darle, pero no a las madres, era a los hijos. Y varias cosas así. Sí. Eso fue, bueno, todo eso me fue alimentando. Y transcurridos, estamos en los 40 años de la democracia, digamos, la evolución de los derechos de la mujer, ¿fue al compás del proceso democrático o no? ¿O hay muchas deudas todavía pendientes? Hay deudas, pero yo creo que lo más importante fue durante el periodo de la dictadura, que es cuando yo vuelvo de Colombia, digamos, quienes queríamos trabajar en estos temas, estábamos en el under, teníamos que estar ocultas, sí. Porque no se puede, cuando no hay vigencia de los derechos humanos, no se puede pedir los derechos de las mujeres. Necesitas el marco de los derechos humanos, y no había esa vigencia, no estaba eso. Entonces, empecé a vincularme y teníamos grupos y que trabajábamos, pero ya te digo, todo underground. No podíamos salir a la superficie, porque además no teníamos tampoco lo que era la lucha de las madres o de las abuelas que tenían ese apoyo y que nosotros le dábamos apoyo, pero nosotros no teníamos ese motivo o esa fuerza, sí. Entonces era mucho más difícil. Cuando se abre el proceso democrático, yo digo que salimos como los hongos, ¿no? Volvimos a la superficie. Y fue muy interesante, porque ahí empezaron a aparecer de todo, había grupos más comunitarios, menos comunitarios, de un partido político, de un grupo religioso, de los más diversos. Pero nos empezamos a unir, porque el hecho había que trabajar por conseguir los derechos de las mujeres en esta sociedad. Y un tema que nos amalgamó mucho fue que necesitábamos que la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer se aprobara en el Congreso de la Nación. Porque durante el gobierno de la dictadura lo habían tratado en ese pseudo congreso que tenía y lo había aprobado, pero eso no servía. La CAL. La CAL famosa, eso sí. Para nosotros no tenía ningún valor. Entonces, nuestro trabajo unido fue el lograr que se presentaran,
Y fue tan, digo, cómico en cierto sentido, porque se presentaron dos proyectos, uno en diputados y otro en senadores. Y al final llegó un momento en que era un conflicto, porque los dos corrían y tenía que correr uno solo. Bueno, nosotros dijimos, bueno, que vaya el que vaya más rápido, pero nosotros queremos que esto se apruebe pronto. Y así nos fuimos uniendo. Tuvimos primer encuentro de mujeres, nacional de mujeres, en ese momento. Y ese fue un encuentro muy, muy simpático, porque estábamos todas, las unas, las otras, las de más allá, y entre ellas la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina, ANMAR con doble M. Sí, algo impensable en otros tiempos, ¿no? Claro, y que también habían estado sumergidas mirando el modelo, y ellas se organizaron según el modelo de Uruguay, que era un modelo muy fuerte, sindicalizado, muy, muy fuerte. Y estas estaban sumergidas. Entonces era la reunión, eso fue oficial, vino el presidente, vino Alfonsín, el ministro, y nosotros decíamos, bueno, se va a armar un poco el lío, pero ahí estábamos todas, no se armó ningún lío, fue muy bueno. Y creo que eso de la unidad nos quedó marcado, porque había muchas mujeres que eran políticas y que entraron a la Cámara de Diputados o de Senado, más de diputados, porque viste que Senado, poca mujer, hasta que tuvimos la ley de cuota en Senado. Y entonces empezamos ahí a ver leyes y propuestas, y por eso crecimos más en lo legal que en lo institucional. En lo institucional, en el Ministerio de Acción, Salud y Acción Social, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, se creó la Dirección de la Mujer, bajo la cual se hizo este evento, y luego fue la futura, que fue la primera subsecretaría de la Mujer, que la tuvo Cita Montes de Oca. Mabel, te propongo una pequeña pausa, después vamos a entrar, me gustaría charlar algunos temas específicos de la actualidad, pasando por este proceso democrático, que me parece que son deudas pendientes, ¿te parece? ¿Cómo no? Enseguida con Mabel Bianco. Bien, seguimos con Mabel Bianco, como decíamos en el arranque, el gran referente nacional e internacional sobre los derechos de la mujer. Dirige la Fundación FAME, es médica, máster en salud pública. Bueno, entrando ya hubo cambios de paradigmas en los últimos tiempos, hubo cambios específicos, pero sin embargo algunos temas todavía parecen estar en el marco de una tradición, vieja tradición. ¿Por qué aumentan los femicidios? ¿Te preguntaste eso a pesar de la difusión, a pesar del cambio de carátula, de la calificación del delito? Antes era un atenuante, un crimen pasional, ahora pasa a ser un agravante el femicidio. ¿Por qué hay más femicidio? ¿Por qué te parece que hay más? Bueno, primero yo creo que evidentemente la violencia social y que existe en nuestros medios, en el medio social, ¿no? En la sociedad, es también un factor. Es decir, nosotros tenemos ya desde hace bastante tiempo, primero, hay una tradición de violencia en nuestro país. Y nosotros decimos que no, pero tenemos tradición. Sí. Y entonces, bueno, en lo político, en lo social, tenemos. Y esta explosión de una mayor visibilidad. Entonces, de andar armados y de no tener reparo en mostrar que uno anda armado, sí, en tener acceso a las armas más fácilmente y en no tener capacidad de controlar muchas veces las emociones. Y entonces, bueno, está cenando, una pareja se pelean y él agarra el cuchillo y se lo clava. Es una cosa que cuando yo era chica no ocurría, cuando yo era adolescente tampoco, cuando yo era joven tampoco, y ahora que soy vieja cada vez lo veo más. ¿Por qué? Porque se ha como naturalizado el que se puede expresar la violencia, sí, y que se puede claramente. Y ahí es como que hay un mensaje también entre varones. ¿Qué valor tiene para un varón mostrarle a la sociedad y a los otros varones que él tiene esa capacidad? Es una forma de mostrar el poder de los varones. Ahora, generalmente la violencia avisa, ¿o no? ¿Qué pasa en ese terreno, no? O sea,
¿Es un brote psicótico, es una forma de decir expreso la violencia o avisa la violencia? Hay signos, pero lo que pasa es que esto no se ve porque está naturalizado. Vos pensá que cuántos años, recién ahora empezamos a decir que no, porque te quiero, te aporreo. Eso era famoso. Sí. Y porque me querés, me aporreás, nada, por no decirte una mala palabra, que es lo que hubiera dicho. Sí. Porque eso significa violencia y sin embargo está naturalizada. Entonces desnaturalizar la violencia es nuestro gran problema. Porque en la medida en que no lo hagamos, vamos a seguir con esto. La ley es muy buena, hay fondos, se ha mejorado, pero todavía nos falta el cambio cultural. Y el cambio cultural necesitamos más campañas, necesitamos más trabajo en la educación formal, pero en la educación informal, porque vos y yo no vamos a ir al colegio ahora. Sí. Y nos tienen que educar. Ahora, ¿todavía se mantiene la tradición o notás que se mantiene esa tradición dentro de la violencia doméstica o familiar de creer que esto es del ámbito privado y no público? No tanto por esto que te digo, porque el que en un restaurante delante de todo el mundo que te claven un cuchillo, no es que pero no son los más, tenés razón. Pero lo que hay es, sí, todavía queda eso y todavía queda algo que en lo cual cuando uno se quiere meter, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, si uno escucha gritos en un edificio, o en un contexto de casas, de una mujer que grita, qué sé yo, bueno, salir a hablar, preguntar, que te dicen, ¿por qué te metes? Esto es entre nosotros. Claro. Todavía sigue siendo un tema tabú el tema de la educación sexual, ¿no? En las escuelas estoy hablando, ¿no? Bueno, Santa Fe tiene una deuda particular, ¿no? Tiene una deuda fundamental. Y, bueno, a la vista de los últimos resultados, por ejemplo, se ha bajado la natalidad en la Argentina, sobre todo en chicas adolescentes que antes no podían concurrir a un hospital y que a los 20 años tenían 3 hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es imprescindible que desde chico tengamos esta educación y que pensás, de igual forma como fue la pregunta anterior, de que esto es del ámbito privado y familiar. No. Es tan importante la educación sexual integral, porque un componente, todo el mundo se fija en la educación sexual que va a promover las relaciones sexuales, pero no se dan cuenta, ignoran o quieren ignorar, que un componente fundamental de la educación sexual es entrenar y capacitar y conversar con los chicos, chicas y chicos, sobre qué es ser mujer, qué es ser hombre, cómo es respetarte, cómo es si la chica dice que no, es no, cómo es el aspecto no biológico, sino el aspecto psicosocial. Y ahí está el germen de la prevención de la violencia. Fíjate que para el nivel preescolar, 4, salita de 4, salita de 5, el currículum de educación sexual integral es reconocer el cuerpo, pero reconocer el derecho que no hagan en mi cuerpo lo que no quiero. Es la prevención del abuso sexual en la infancia, que es muy frecuente en la Argentina, que ocurre a nivel familiar, que le aplica a un familiar directo o indirecto o un amigo, y que todos lo tapan por vergüenza. Sí. Y que es más frecuente, 1 de cada 5 niños ha padecido esto. Entonces, estos son de los temas que previene la educación sexual. Eso la gente no lo ve y no lo quiere ver. Sí. Quienes se oponen no quieren ver eso. Y sobre todo que este tipo de abuso se va fundamentalmente en el ámbito familiar. Sí. Entonces, sí. El chico sepa qué es lo que pasa. Varón y mujer, porque los dos van a ser. Porque es 1 cada 10 chicos, 1 cada 5 chicas, pero son abusados dentro de su casa. Pero después de esto, ellos también pasan a ser abusadores entonces. Ese es el otro problema. Sí. Porque se educan en una forma y la otra gran cosa es que el chico, varón, desde entrada, respete la decisión de la chica. Porque eso de que ve que el papá dice, cuando la mamá, no interesa, tu opinión no me interesa, o no vale nada, y le pregunta a otro varón de la familia en la cena familiar,
Eso es una forma de desvalorizar, con lo cual el chico, cuando la chica le dice no, no quiero, y no quiere tener relaciones sexuales, sigue adelante. Sí. Coincido que muchas veces los temas educativos y discriminación nacen de la mesa familiar y no de la escuela. Es decir, la escuela lo tiene que superar. La escuela tiene que superar, pero cuando los padres dicen, no, ese judío de M, ese negro de M, ¿no? El bolita. El bolita. Ese bolita, ¿no? Sí, sí. También otra de las deudas es el tema laboral, ¿no? ¿Cómo se resuelve este tema? Es decir, bueno, eso es más difícil. Es y más ahí difícil. hay una deuda pendiente que ahora se está tratando, se está hablando, y hay proyectos todavía tímidos, yo diría. Las mujeres tenemos un gran inconveniente, que todas las tareas de los cuidados de las personas que en la familia necesitan cuidado, los niños chiquitos, los enfermos mentales, los discapacitados, los ancianos, todos esos cuidados, si no tenés plata para que alguien te cubra, lo tiene que hacer la mujer. Y cae en la mujer. Entonces esa es una limitación para el poder trabajar. Entonces vos ves que muchas mujeres no pueden trabajar a tiempo completo. Entonces cuando uno ve, las mujeres trabajamos menos tiempo que los varones, pero no es porque no querramos, es porque no podemos. Primero por el cuidado de los hijos, después por el cuidado de los que tienen algún accidente o están enfermos, y después por el cuidado de los viejos. Entonces, porque son los padres de tu marido, pero te tenés que ocupar vos porque tu marido está trabajando, claro. Entonces, esto hay que, de alguna manera, compartirlo. Y ahí el Estado tiene una responsabilidad en facilitar los cuidados. Cuando nosotros tuvimos en los años 90 el ajuste estructural por el cual se cerraron, por ejemplo, guarderías infantiles, se cerraron centros de atención de día para los ancianos, por un problema de disminuir costos, fue un desastre, porque ahí todo se desplazó hacia la familia. Mabel, después de tanta lucha por los derechos de la mujer, y por último, una pequeña reflexión, no sé, da para mucho, ¿no? Pero, ¿qué piensas de aquellos que dicen que en realidad el feminismo se plantea como una batalla entre los hombres y las mujeres? Algunos que dicen eso. No, es una batalla para todos, porque lo que promueve el feminismo, que es una teoría en realidad, y es una teoría hacia la igualdad de todos, independientemente. Entonces, se canaliza hacia la igualdad de género porque es donde se nota más una diferencia. Pero cuando nosotros miramos, entre los varones también hay diferencia. Los varones blanquitos no tienen los mismos derechos, tienen más derechos que los varones morochitos. Sí. Y decirle si no a los americanos, a los norteamericanos, las diferencias internas que hay. Entonces, el feminismo promueve la igualdad, y por eso, si vos te fijás, todas las leyes que se han hecho, en el fondo, son para beneficio de todas las personas, independientemente del género. Yo antes comentaba que cuando se aprueba una ley al principio, cuando todavía no estaba la ley de divorcio, y entonces estaba una cantidad de concubinas, una ley para que pudieran tener derecho a la obra social. Los que se beneficiaron más fueron los concubinos, porque las mujeres habían seguido trabajando como maestras, como enfermeras, demás, tenían obra social. Ellos habían perdido el trabajo porque estábamos en plena dictadura, que se fueron cerrando las fábricas y demás, y entonces no tenían ellos y no podían usar la de las mujeres. Esa ley se hizo pensando en las mujeres, pero benefició a todos. Y eso es una cosa que hay que entender. Nosotros no hacemos leyes para beneficiar puramente a las mujeres, sino a cualquier persona, a todas las personas. Gracias, Mabel, realmente ha sido un placer, muy amable. Gracias por estar acá. Tenemos todavía mucho por ganar, sí, pero vamos a seguir luchando. Gracias, Mabel Bianco pasó con nosotros. Gracias, Maggie. Gracias, Caro. Gracias, Agustín, por la producción de este programa. Nos despedimos hasta el próximo encuentro.